Detente un segundo y mira a tu alrededor. Algo en el aire ha cambiado, ¿verdad? No necesitas que nadie te convenza de que el mundo que conocíamos se está desmoronando ante nuestros propios ojos, porque tu alma ya lo presiente. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple opinión ni una teoría más para alimentar el miedo pasajero. Es una advertencia urgente sobre una profecía milenaria que ha comenzado su cuenta regresiva definitiva, y el tiempo para ignorar las señales se ha agotado por completo. Muchos eligen vivir en una ceguera voluntaria, creyendo que el mañana siempre será igual que el ayer, pero las escrituras y los acontecimientos actuales demuestran que estamos parados al borde de una transformación espiritual sin retorno. Si estás aquí hoy, no es por casualidad ni por un simple algoritmo. Tu presencia en este momento exacto responde a un llamado urgente para despertar antes de que la puerta se cierre. Por eso, como tu hermano y sacerdote, te pido desde lo más profundo de mi corazón que no permitas que la confusión de estos tiempos nuble tu entendimiento. Suscríbete ahora mismo a Ronald Mauricio Insights y activa la campana de notificaciones. Formar parte de esta comunidad no es un acto superficial, es un compromiso moral para mantener encendida la llama del discernimiento, proteger tu hogar y blindar tu conciencia con la verdad que muchos prefieren callar. Quédate hasta el final, porque lo que revelaré a continuación cambiará para siempre la forma en que ves el destino de nuestra generación. Para comprender la magnitud de lo que se avecina, debemos tener la valentía de mirar de frente la realidad sin adornos ni falsos consuelos. Durante siglos, las advertencias sagradas fueron tratadas por el mundo como alegorías lejanas, historias destinadas a generaciones que aún no habían nacido. Sin embargo, la generación a la que se referían los profetas es la nuestra. No estamos contemplando sombras del pasado, sino la manifestación viva y tangible de sucesos que fueron sellados hasta el final de los tiempos. La primera gran señal no viene con estruendos visibles en el cielo, sino con una silenciosa fractura en el interior del ser humano. Se nos advirtió que en los días previos al cumplimiento definitivo, el amor de la mayoría se enfriaría. Y dime con total honestidad, ¿no es eso exactamente lo que respiramos a diario? Caminamos entre multitudes que han normalizado la indiferencia, sociedades enteras donde el dolor ajeno se ha convertido en un espectáculo pasajero de pocos segundos en una pantalla, y familias divididas por la soberbia y el egoísmo. Este enfriamiento del alma no es una simple crisis cultural o psicológica, es el síntoma espiritual inequívoco de que el terreno está siendo preparado para el desenlace. Cuando la capacidad de amar y de compadecerse se apaga en el corazón del hombre, se abre una puerta peligrosa a la oscuridad. Los antiguos textos sagrados nos enseñan que Dios nunca permite que una calamidad o una purificación caiga sobre la humanidad sin antes enviar advertencias claras, constantes y pacientes. Lo vimos en los días de Noé, lo vimos en los tiempos de los grandes profetas del Antiguo Testamento, y lo vemos hoy con una urgencia multiplicada. La gran tragedia de la historia humana nunca ha sido la falta de avisos divinos, sino la obstinada sordera de aquellos que eligen ignorarlos hasta que las aguas ya les cubren la cabeza. Observa cómo las estructuras que antes sostenían la moral y la paz se tambalean al unísono. La economía global pende de un hilo frágil que cualquier viento puede romper, la naturaleza misma gime con convulsiones inexplicables que desafían a la ciencia, y los rumores de conflictos ya no son susurros lejanos, sino titulares cotidianos que amenazan con envolver a todas las naciones.
Todo esto ocurre mientras la mayoría continúa ocupada en sus asuntos diarios, comprando, vendiendo, planificando un futuro terrenal como si la eternidad no existiera. Es precisamente ese estado de adormecimiento colectivo el que confirma que la profecía está viva y en marcha. No te hablo para infundir pánico en tu espíritu, porque el miedo paraliza y aleja de la fe, sino para sacudirte de ese letargo inducido por un mundo que busca anestesiarte. La oscuridad avanza rápidamente cuando los hombres buenos deciden callar o pretender que nada está pasando. Como sacerdote, veo a diario corazones agotados, familias desgarradas por la desesperanza y almas errantes que buscan respuestas en lugares vacíos. La verdad es una sola, inmutable y eterna. Estamos viviendo la antesala de un evento de proporciones cósmicas que pondrá a prueba los cimientos de cada ser humano sobre la tierra. La pregunta que debes hacerte en este preciso instante no es si la profecía se cumplirá o no, sino en qué condición te encontrará a ti y a los que amas cuando sus efectos sean irreversibles. No podemos darnos el lujo de la tibieza ni de postergar nuestra rectificación espiritual para un mañana que tal vez no llegue. La línea entre la luz y las tinieblas se está trazando con una nitidez absoluta, y cada decisión que tomes hoy, cada pensamiento que guardes en tu interior y cada verdad que decidas abrazar, determinará tu destino. Mantente firme y abre los ojos del entendimiento, porque lo que está por manifestarse no dejará lugar a la duda. El peso de lo que estamos viviendo radica en que las señales ya no son sutiles. Se manifiestan con una intensidad acumulativa que no puede atribuirse al azar. Cuando contemplamos el panorama espiritual del mundo contemporáneo, descubrimos un patrón inconfundible, una inversión deliberada y total de los principios sagrados. Lo que antes era considerado noble, puro y digno de alabanza, hoy es ridiculizado públicamente, mientras que aquello que destruye el alma humana es celebrado y promovido con leyes y aplausos. Este fenómeno no es accidental ni una simple evolución de las costumbres. Es el cumplimiento exacto de la profecía que advirtió sobre los tiempos en que a lo malo se le llamaría bueno y a lo bueno malo. La gravedad de este tiempo se intensifica porque el engaño se ha vuelto invisible para quienes no tienen sus sentidos espirituales despiertos. Nos encontramos inmersos en una guerra silenciosa donde el botín no son territorios ni riquezas materiales, sino la posesión de las almas y la rendición de la voluntad humana. Vivimos bajo un bombardeo constante de estímulos diseñados para mantener la mente fragmentada, el corazón ansioso y la fe arrinconada en un rincón insignificante de nuestra rutina diaria. Se busca crear una sociedad vacía de trascendencia, donde el ser humano olvide quién es, de dónde viene y ante quién rendirá cuentas al final de sus días. Mira cómo las familias se desintegran bajo la presión de ideologías corrosivas que desprecian el diseño sagrado de la vida. Los hogares que debían ser fortalezas de oración, respeto y refugio espiritual, se han convertido con frecuencia en campos de batalla marcados por la incomunicación y el rencor. Cuando el núcleo de la familia es vulnerado, toda la estructura moral de la sociedad colapsa como un edificio levantado sobre arena movediza, y este derrumbe programado es el preludio indispensable para que el mundo acepte, con desesperación y sumisión, soluciones falsas ofrecidas por aquellos que se proclaman salvadores del caos que ellos mismos han provocado. No podemos permanecer indiferentes mientras el velo del templo moral se rasga ante nuestra vista. La sagrada advertencia nos exige sobriedad y vigilancia constante.
No basta con lamentarse en la intimidad del hogar, ni con sentir una vaga tristeza por el rumbo de los acontecimientos. La pasividad en tiempos de crisis no es prudencia, es complicidad espiritual. Cada alma tiene la responsabilidad ineludible de examinar su propio estado interior, de limpiar el altar de su conciencia y de romper con los apegos que la atan a la mentira reinante. La complacencia con el pecado y la tibieza de carácter son los mayores enemigos en esta hora decisiva. El cumplimiento de esta profecía traerá consigo una prueba de fuego que purificará los corazones de los justos y dejará al descubierto la hipocresía de los impíos. La separación entre el trigo y la cizaña se está acelerando ante nuestros propios ojos, y nadie podrá permanecer en un terreno neutral. Aquellos que han cimentado su vida sobre la roca de la verdad divina permanecerán inamovibles frente a la tempestad, pero quienes hayan construido sobre las ilusiones del mundo serán arrastrados por la marea del desconcierto y el temor. Por esta razón sagrada, te exhorto a no quedarte al margen de este llamado divino. Si sientes en tu espíritu la urgencia de estas palabras y reconoces el peligro de permanecer dormido, da un paso al frente ahora mismo. Deja tu testimonio en los comentarios. Comparte este mensaje con aquellos a quienes amas y suscríbete a Ronald Mauricio Insights. Apoyar este espacio no es una simple interacción en una plataforma digital. Es tu deber moral de sostener una voz de advertencia en medio de un desierto de mentiras, llevando claridad a las almas que aún caminan a ciegas. Para comprender plenamente la urgencia de esta hora, es indispensable volver la mirada hacia la historia sagrada y examinar los precedentes divinos. Dios nunca actúa en el vacío ni toma al hombre por sorpresa. A lo largo de los siglos, cada intervención trascendental en el destino humano ha seguido un orden inmutable, una revelación anticipada, un período prolongado de paciencia misericordiosa y finalmente la manifestación ineludible de la justicia soberana. Los archivos de la fe nos muestran con absoluta claridad que la soberbia humana siempre tropieza con la misma piedra cuando se niega a reconocer las advertencias del cielo. Piensa por un momento en las civilizaciones antiguas que alcanzaron la cúspide del conocimiento, la arquitectura y el poderío militar. En su arrogancia, creyeron que sus murallas eran eternas y que sus leyes terrenales podían desafiar con impunidad el orden moral del Creador. Babilonia, Nínive, Roma y los imperios que parecían invencibles cayeron estrepitosamente no sólo por el asedio de ejércitos enemigos, sino por la podredumbre moral y la ceguera espiritual que las carcomió desde sus propios cimientos. En cada uno de esos momentos cruciales hubo voces proféticas solitarias que advirtieron el peligro inminente, y en cada ocasión la masa engreída respondió con burlas, menosprecio y persecución. Los grandes santos, doctores de la Iglesia y místicos de todas las épocas, coincidieron de forma asombrosa al describir los rasgos de la gran apostasía final. Figuras como San Agustín, Santo Tomás de Aquino y grandes profetas bíblicos como Daniel y San Juan en el Apocalipsis hablaron de un tiempo en el que una densa niebla cubriría el juicio humano. Señalaron que llegaría una época caracterizada por la pérdida total del sentido de lo sagrado, la profanación de los altares y una falsa sensación de paz y seguridad impuesta por gobernantes sin temor de Dios. Lo que los padres de la fe contemplaron a través de visiones milenarias es exactamente la realidad que hoy contemplamos a través de nuestras propias ventanas. No estamos ante interpretaciones caprichosas o coincidencias forzadas.
La autoridad de estas profecías descansa en su cumplimiento matemático a través de los siglos. Cuando la Sagrada Escritura predijo la dispersión y posterior reunificación de pueblos, el auge de doctrinas perniciosas y el tambaleo de los fundamentos de la verdad no falló en una sola coma. Por tanto, pretender que las advertencias finales quedarán en el olvido o se postergarán indefinidamente es un acto de insensatez que contradice toda la evidencia histórica y teológica acumulada durante milenios. La historia nos enseña además una verdad implacable. El juicio divino no llega cuando la maldad alcanza su máxima fuerza visible, sino cuando la capacidad de arrepentimiento del hombre se extingue por completo. Cuando el corazón colectivo se endurece de tal forma que ya no es capaz de sentir dolor por sus ofensas, el ciclo de advertencia se clausura y comienza la hora de la purificación. Este es el principio rector que rigió las grandes transiciones de la historia de la salvación, y es el mismo principio que rige el momento que atravesamos en este preciso instante. No podemos mirar los testimonios de los siglos pasados como reliquias inertes en un museo. Son advertencias vivas grabadas con fuego para servirnos de brújula en medio de la tormenta actual. Quien ignora la historia de las intervenciones de Dios está condenado a ser sorprendido por su manifestación definitiva. Debemos aferrarnos a esta sabiduría probada y rechazar los cantos de sirena de un mundo que promete una prosperidad eterna sobre cimientos corrompidos. La verdad permanece firme, inquebrantable y viva, esperando que aquellos con oídos dispuestos atiendan antes de que el peso del tiempo histórico cierre definitivamente esta etapa de gracia. Para resistir el impacto de lo que está por manifestarse debemos desenmascarar las ilusiones más refinadas del mundo moderno. Vivimos en una era fascinada por sus propios logros materiales, donde los avances tecnológicos y las promesas de bienestar temporal han construido un espejismo casi perfecto. Se le hace creer al ser humano que el progreso terrenal es sinónimo de evolución espiritual, cuando en realidad presenciamos el vacío más profundo que jamás haya padecido nuestra especie. La gran trampa de nuestro tiempo no es la ignorancia técnica, sino la soberbia intelectual que pretende prescindir del Creador y erigir al hombre como su propio Dios. Bajo una máscara de tolerancia universal y humanismo vacío, se ha desatado una persecución sutil y sistemática contra la verdad absoluta. Ya no se necesita quemar templos de manera visible para destruir la fe. Basta con infiltrar la duda, normalizar el relativismo y convencer a las almas de que todo es subjetivo, maleable y prescindible. Se nos vende una falsa espiritualidad a la carta, cómoda, sin exigencia moral, sin cruz y sin arrepentimiento. Este engaño contemporáneo ha sido diseñado meticulosamente para adormecer la conciencia colectiva y desactivar el sentido de urgencia ante el cumplimiento profético. Observa con detenimiento cómo operan los discursos globales que prometen unidad, paz y fraternidad desligadas de la ley divina. Te hablan de solucionar el hambre, el cambio y los conflictos mediante pactos humanos, mientras pisotean abiertamente la dignidad sagrada de la vida, destruyen el orden natural y silencian a las voces que denuncian el engaño. Es la misma vieja trampa de la Torre de Babel, pero amplificada con herramientas de control masivo nunca antes vistas. Aquellos que confían ciegamente en estos sistemas temporales están depositando su esperanza en un barco que navega directo hacia el abismo. La ilusión moderna también se manifiesta en la adicción a la distracción perpetua. Un alma saturada de ruido inútil
Entretenimiento banal y opiniones efímeras es incapaz de reflexionar sobre la muerte, el juicio y la eternidad. La prisa desmedida y el consumo desenfrenado no son meros fenómenos económicos. Son mecanismos espirituales de dispersión que impiden el recogimiento interior y ahogan la voz de Dios en el silencio del corazón. Se busca que el hombre llegue al final de sus días con las manos llenas de vanidades y el alma totalmente desnuda de virtud. No permitas que las luces artificiales de esta época oscurezcan la luz eterna de la fe verdadera. La profecía nos advirtió con precisión quirúrgica que en los últimos días muchos apostatarían seducidos por doctrinas de engaño y fábulas humanas. No caigas en la trampa de adaptarte al molde del mundo para evitar el rechazo o el ridículo. Mantenerse fiel a los mandamientos inmutables requiere hoy una valentía heroica, pero es la única postura que garantizará la salvación de tu alma cuando caigan los velos de todas las mentiras humanas. Por este motivo apremiante, te hago una llamada enérgica a la coherencia y al compromiso activo. Si reconoces que el mundo intenta arrastrarte hacia el abismo de la confusión, no te quedes callado ni permitas que otros caigan en el engaño sin una voz que los alerte. Suscríbete en este instante a Ronald Mauricio Insights. Dale un me gusta a este video y compártelo sin titubeos con todos tus seres queridos. Al unirte a esta misión de discernimiento, asumes tu papel como centinela de la fe, levantando un escudo de verdad y protegiendo tu conciencia en medio de la más grande seducción de la historia humana. Habiendo desnudado las trampas y las ilusiones que ciegan al mundo, la pregunta fundamental que debe arder en tu pecho no es qué sucederá mañana, sino qué debes hacer tú hoy. La advertencia profética no nos fue entregada para convertirnos en espectadores paralizados por el asombro o el miedo, sino para llamarnos a una acción concreta, disciplinada y profundamente espiritual. En medio del colapso de las certezas humanas existe un camino claro, un plano trazado por la sabiduría eterna que nos permite mantenernos en pie mientras todo a nuestro alrededor se tambalea. El primer pilar de este camino es la reconstrucción inmediata de tu vida interior. No puedes enfrentar una batalla de dimensiones espirituales con armas puramente humanas o terrenales. Es urgente que retomes la disciplina de la oración sincera, constante y profunda, no como una repetición mecánica de palabras, sino como un diálogo vivo donde sometas tu voluntad a la voluntad del Altísimo. El silencio interior debe convertirse en tu refugio diario. Debes aprender a apagar el ruido ensordecedor del mundo para escuchar con claridad la voz del pastor. Aquel que no aprende a orar en tiempos de aparente calma será incapaz de discernir la verdad cuando la tempestad alcance su máxima fuerza. El segundo paso ineludible es la purificación radical de la conciencia y la reconciliación con Dios. No puedes postergar más el examen riguroso de tus actos, pensamientos y omisiones. Todo aquello que guardas en la oscuridad, los apegos desordenados, los rencores no perdonados y los compromisos tibios con el pecado deben ser llevados a la luz del arrepentimiento sincero. La gracia divina no habita en vasijas agrietadas por la hipocresía o la complacencia. Necesitas la firmeza moral de quien decide cortar con las ataduras del mundo antes de que el mundo mismo sea sacudido en sus fundamentos. Asimismo, es indispensable blindar tu hogar y convertirlo en un bastión inexpugnable de fe y testimonio. No permitas que la corriente destructiva de las ideologías modernas se filtre en las mentes de tus hijos, de tu cónyuge o de tus seres queridos. La enseñanza de los principios sagrados,
la lectura de la palabra viva y el ejemplo de una vida coherente son las murallas que protegerán a tu familia cuando las instituciones humanas fallen. Debes asumir con entereza tu responsabilidad como sacerdote de tu hogar o como pilar de tu comunidad, guiando a los tuyos con el testimonio de la firmeza y la serenidad que sólo proceden de la verdad. Otro elemento vital en este mapa espiritual es el ejercicio activo de la caridad fraterna y el discernimiento constante. En tiempos donde el egoísmo y la desconfianza reinan, tender la mano al necesitado, consolar al afligido y sostener al hermano que tropieza se convierte en el mayor acto de resistencia contra las tinieblas. No caigas en la trampa del aislamiento egoísta. Busca la comunión con aquellos que comparten tu misma fe y anhelo de santidad. En la unidad de los justos radica una fuerza indestructible que desafía la fragmentación promovida por el enemigo de las almas. Finalmente, debes revestirte de una sobriedad inquebrantable ante los acontecimientos que se desarrollarán en los días venideros. No te dejes seducir por el sensacionalismo ni por las falsas promesas de salvadores humanos. Tu ancla debe estar fijada en lo eterno, no en lo perecedero. Quien comprende el valor de su alma y camina en obediencia a los mandamientos divinos no teme a los cambios de las eras ni a las convulsiones de la historia, porque sabe con absoluta certeza en quién ha puesto su confianza. Este es el plan trazado para la hora presente. Oración incesante, arrepentimiento profundo, protección del hogar, caridad viva y fidelidad absoluta a la verdad inmutable. Si abrazas este camino con determinación y sin vacilar, ninguna profecía que esté por cumplirse podrá arrebatarte la paz, porque tu vida estará escondida en la fortaleza eterna de Dios. Prepárate con diligencia y camina con paso firme, porque el desenlace final se aproxima con una velocidad imparable. Hemos llegado al punto culminante de esta revelación, al momento exacto donde las advertencias se transforman en una realidad ineludible. No podemos retroceder el reloj ni fingir que las palabras aquí pronunciadas son fruto de la exageración o del azar. La historia humana avanza pasos agigantados hacia su desenlace profético, y el tiempo de la vacilación ha quedado sepultado en el pasado. Lo que está por desatarse sobre las naciones no es una crisis más de las que se superan con acuerdos políticos o avances tecnológicos. Es el gran examen final donde cada alma será pesada en la balanza de la verdad divina. Siente la gravedad de este instante en lo más hondo de tu conciencia. En los momentos decisivos de la historia de la salvación, siempre hubo una mayoría que prefirió burlarse, distraerse y continuar con su vida como si el cielo jamás fuera a reclamar cuentas. Pero la justicia y el cumplimiento de la palabra de Dios son inexorables. Cuando las señales alcancen su plenitud y el velo de la paciencia divina se retire, ya no habrá espacio para debates intelectuales ni para arrepentimientos tardíos nacidos únicamente del terror. Aquellos que hayan postergado su decisión se encontrarán con las manos vacías y el corazón sumido en la más amarga desesperación. Mira la valentía de los mártires y de los justos que nos precedieron. Ellos no titubearon cuando el mundo les exigió claudicar, porque comprendieron que perder la vida terrenal por amor a la verdad es la única forma de ganarla para la eternidad. Hoy se nos exige esa misma estatura moral y espiritual. La gran separación ya no es una advertencia futura. Está ocurriendo en este mismísimo segundo en el interior de cada ser humano. O eliges la luz con todas sus consecuencias, cargando tu cruz con dignidad y firmeza, o te dejas arrastrar por la corriente tibia de un mundo
que camina con paso ciego hacia su propia ruina. La gloria y el triunfo final pertenecen únicamente a Dios, y ningún poder sobre la faz de la tierra podrá torcer el cumplimiento de sus designios sagrados. Aunque las tinieblas parezcan cubrirlo todo y la confusión amenace con apagar hasta el último vestigio de esperanza, los ojos de la fe nos permiten ver que la noche más oscura precede siempre al amanecer definitivo. La pregunta que sellará tu destino para siempre es una sola. ¿De qué lado serás hallado cuando el telón caiga y la verdad sea revelada en todo su esplendor ante la creación entera? No permitas que el peso de este llamado se disipe al apagar tu pantalla. La voz que hoy resuena en tu alma no busca entretenerte, busca salvarte del letargo mortal que mantiene cautivas a millones de almas. Tienes ante ti la oportunidad sagrada de consagrar tu vida, de romper definitivamente con las cadenas de la tibieza y de convertirte en un faro inquebrantable de luz en medio de la densa niebla espiritual que envuelve a nuestra generación. Por el peso de esta verdad eterna y por la salvación de tu propia alma, te ruego que des testimonio de tu decisión ahora mismo. Deja en los comentarios tu afirmación de fe. Comparte este mensaje como un acto de auxilio espiritual urgente para quienes aún duermen en el error. Y suscríbete a Ronald Mauricio Insights. Al unirte a este remanente que busca la verdad sin concesiones, estás cumpliendo el sagrado deber moral de velar, resistir y defender la luz divina hasta el último aliento de tu existencia. Que estas palabras no queden flotando en el vacío de tu memoria, sino que penetren como fuego vivo en el centro de tu corazón. El tiempo de la misericordia sigue abierto en este instante, pero no sabemos por cuánto tiempo más permanecerá extendida la mano de la paciencia divina. Recuerda que no fuiste creado para la cobardía ni para sucumbir ante el engaño de una época decadente. Fuiste llamado a ser testigo inquebrantable de la luz en medio de las más densas tinieblas. Hoy, como sacerdote del Dios Altísimo, extiendo mis manos sobre ti, sobre tu familia y sobre tu hogar, implorando la protección soberana del cielo. Que el Señor Todopoderoso te bendiga con el don del discernimiento inamovible, que preserve tu alma de toda trampa del enemigo y que guarde tus pasos en la rectitud hasta el último de tus días. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Permanece firme, vela sin descanso, y guarda en tu espíritu esta verdad absoluta. El que persevere hasta el fin, ese se salvará. La paz sea contigo, hoy y siempre.